Estamos de vuelta. Yay. Y vamos a hablar de Rogue One, para nuestra amiga de TVN que comentaba. Película, como decíamos antes del corte, dirigida por Gareth Edwards, protagonizada por Felicity Jones, Diego Luna, Donnie Yen, Ben Mendelsohn, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk como el robot. ¿Cuál es el nombre del robot? K2SO. Claro. Yang Wen y Forrest Whitaker en un papel menor. Y la película sigue la historia de Jyn Erso, esta joven que queda sin padres luego de la amigable intervención del personaje de Mads Mikkelsen. Queda funcionalmente huérfana, es criada por So Guerrera. Y una misión de rescate que la involucra con el personaje de Diego Luna, la termina poniendo al frente de la Alianza Rebelde. Con bastante escepticismo se une a ellos. Como decía Marco, al final del día la película narra la historia de aquellos que roban los planos de la Estrella de la Muerte, y en lo que no sabíamos hasta el momento en que vimos la película termina desarrollándose lo que es verdaderamente un episodio 3.9 de la saga, porque son verdaderamente los minutos previos. La película completa es la semana antes de... Es la semana antes del episodio 4, la original Star Wars del 78. O sea, la premisa misma de la película está en el texto. Claro, en el opening score. Claro, en el primer párrafo del opening score del episodio 4. Que dice: una banda rebelde atacando desde una base secreta, lograron la primera victoria importante contra el Imperio, y un grupo de espías logró robar los planos de la Estrella de la Muerte. Claro. Ahí está la premisa de la película. Y de hecho partió por eso, o sea, digamos, la idea de hacer la película partió por eso. Un trabajador de ILM, John Knoll, si me recuerdo, se le ocurrió eso precisamente como con el scroll de oye, ¿qué pasa si hacemos una película respecto a los que robaron los planos de la Estrella de la Muerte? Y de ahí la fueron desarrollando. Claro. Y por eso tiene como los créditos al final, Story by John Knoll, que es el tipo que es la idea principal, y Gary Whittaker, el que la complementa. El primer draft. Claro, el primer draft. Una película que tiene estas cosas distintas con las películas habituales. Es la primera película sin John Williams en la música, sin scroll de apertura, sin las transiciones típicas de Star Wars. Claro. Sí, es una película sin Jedis. Ese que un tal Obi-Wan Kenobi sale mencionado, sí. No de nombre, pero está claro que es él. Claro, y que probablemente el personaje de Donnie Yen va a ser recordado como el mejor no Jedi, claro, que hayamos visto. Esa es una... Gracias por mencionarlo. Una cosa que me gustó de la película, que la vi 2 veces, así que lo tengo más fresca también en la mente, que lo muestra sutilmente que existen distintas como religiones, por así decirlo, ocultos relacionados con la fuerza, y que no son precisamente Jedi en la galaxia. Claro. O sea, es la gracia misma de Jedha, el planeta, que básicamente, o sea, se basaron en Jerusalén, claro, y en la Meca para mostrar es básicamente un punto de peregrinaje religioso, porque se supone que es, o se cree que ese es el planeta donde se originó la Orden de los Jedi. Entonces es un punto de las religiones que siguen la fuerza. O sea, llegan ahí a... Y aparte de una película que también vuelve a hablar del lado espiritual de la fuerza, porque en el fondo la fe también puede mover montañas. El lado espiritual, sí, aterrizado. Claro. Es cómo afecta a la gente de pie, o cómo se ven involucrados con como con la espiritualidad de la fuerza en comparación con los Jedi, que derechamente la pueden canalizar. Era como una cuestión de creencia más que de herramienta, como los Jedi. Sí, porque al final creo que en el episodio 2, en el podcast del episodio 2, comentamos que en el fondo los Jedi en las ciudades son básicamente castas de privilegiados, pero en cambio aquí estamos viendo de que haya gente que veía y conocía el poder de la fuerza de primera mano, que también... Los Jedi son monjes guerreros, básicamente. Claro. Es como si fueran los jesuitas, una cosa así, guardándolo. De nuevo, complementando... Es Alberto Hurtado, el Jedi chileno. Claro. Complementando lo que decía, que al menos los Jedi tienen una cierta cosmología de la fuerza, como el lado de la luz y el lado de la sombra de la fuerza, el lado oscuro, que otras religiones no los tienen. Por ejemplo, el mismo... Chirrutismo no me hace mencionar el lado oscuro de la fuerza, ¿cachai? No, es la fuerza. Es la fuerza en general. Y así las otras religiones ocultos que no vimos, que no tuvieron personajes importantes en la película, pero sí se nota que son distintos. O sea, el material complementario te habla en la novelización de que muchos de los personajes que aparecían un segundo en pantalla en Jedha eran
pertenecían a cultos o a visiones distintas que interpretaban la fuerza como la religiosidad de una forma distinta. Sí. Similar a lo que ocurre con Jerusalén, donde tienes a cristianos, judíos y musulmanes Que parten del mismo claro. tronco, por si usted no lo sabe. claro, y ahí consideran la ciudad sagrada por diversos motivos. ¿Cachai? Es una cuestión parecida, creo que habían como 8 o 9 cultos distintos que Tuvieron un segundo claro, de que ser. estaban ahí en Jeddah por la importancia que tenía la fuerza y por ser uno de los planetas donde se extraían los Kyber Crystals, que son los cristales que... Esta especie como de cristal vivo que es lo que... No solamente es la fuente de poder de los sables láser, pero que ahora sabemos es lo que alimenta la permite estrella. funcionar el láser de la estrella de la muerte. Claro. Y yendo como a los puntos, porque la película en general es bien esquemática, está la presentación de los personajes, está el momento en el que ellos se conocen y convergen, está la primera misión y está el final de la película, que para mí el tercer acto de esta película es probablemente de los mejores de toda la saga y probablemente los últimos 10 minutos son los más emocionantes que hayamos visto, no sé, no me acuerdo, de 10 últimos minutos finales más emocionantes que los que vimos con esta película. Sobre todo una gran película para mí del Imperio. Es una película que en el fondo muestra lo ineficientes que son por un lado, pero el poder que tiene Darth Vader detrás. Darth Vader es prácticamente el motor de la maldad del Imperio. Bueno, qué decir de su participación en la película, que fue breve pero muy significativa. Lo que pasa es que Vader hasta este punto era una figura... No era una figura central en el Imperio. O sea, era como el enforcer del emperador, pero incluso en la parte como de las cúpulas del Imperio no sabían que existía Vader, ¿cachai? Entonces, como que una información privilegiada que Krennic o que Tarkin sepan, y que un poco también conciliar la imagen de Darth Vader del episodio 4 con el Darth Vader del episodio 5. O sea, en el episodio 4 es casi un lacayo de Tarkin, mientras que en el 5 es la cabeza del Imperio a falta del emperador. Que bueno, ahí obviamente hay material adicional en el universo, en el nuevo universo expandido que explica esa transición, pero que el cómic de Darth Vader. Pero aquí se nota un poco eso de, en el fondo, que no todo el mundo estaba al tanto de la existencia de Darth Vader. Y otra cosa respecto al Imperio que encuentro que muestra la película es esa, ¿cómo decirlo? Puede que sean ineficientes en general, pero sí son muy eficientes en hacer luchar piso. Y Tarkin lo suele hacer muy bien. Es una simpática película sobre burocracia. Claro. Sí. Que era un imperio muy burócrata en el antiguo universo expandido, y no sé si en el nuevo también, Sí. pero se hacía esa referencia de que habían montones de oficinas y cosas, en un aparato estatal digamos galáctico, Que básicamente le dieron horrible. como a la ineficiencia burocrática de la República, pero la llevaron a un nivel ya más centralizado por ser un imperio, ¿cachai? Claro. Pero sí, no, y el personaje Krennic es importante en sentido porque básicamente es un militar de carrera, que es una wea que no se ve mucho en Star Wars y se nota no solo en esta obsesión que tiene con ser reconocido, ¿cachai? Con que sentirse validado y que le valían el trabajo, ¿cachai? Pero se nota también en el acento, ¿cachai? Y en la interpretación de Ben Mendelsohn. O sea, no tiene como su acento, pese a ser un acento británico, aunque Mendelsohn es australiano. Pero no es el posh. Claro, no es el acento típico, como el estereotípico oficial imperial inglés que se ve en las películas de Star Wars. No, ¿cachai? Es un acento más como de clase trabajadora, ¿cachai? La película te muestra que es un tipo que ascendió en el fondo, que hizo carrera dentro del imperio, que no fue alguien que le como hayan dado Tarkin, que ya estaba involucrado porque venía de una familia importante, porque había hecho carrera durante la República, pero en base a sus contactos, pues. No fue o sea, Krennic perfectamente podría haber sido un Stormtrooper que ascendió a llegar hasta donde oficial, hasta donde director de, creo que era director de operaciones, ¿no? Sí. Como del Imperial Bureau, no sé qué cosa. Y vamos ahora a hablar de Jin, de la protagonista nominal de la película, aunque yo creo que igual la película es bien coral. O sea, Jin es la historia de Jin al final, pero también desde ella conocemos a toda la tripulación del Rogue One, a Cassian, a Orson, a Buddy, a Chirrut. Chirrut y muy Base Malbus, Sí. que es Claro. el amigo /
Era pareja. Hay weón. Sí, Está claro que eran pareja. ¿Quién? Chirrut Chirrut y con Basie. Ah, sí. Hablar de un poco de Jean, porque ¿Por qué Felicity Jones? primero porque Felicity Jones, La pero mejor. hay algo que igual me hizo hace poco. Me acuerdo que viendo los trailers de Rogue One, porque últimamente ya no estoy viendo trailers, pero vi los de Rogue ¿Los viste One. después de ver la película? Los vi después de ver la película. un montón de tomas Ya, que no están en la película. Marco sabe porque me estaba mostrando un video de otra cosa. Y cuando vi por primera vez el templo de Jedha en el piso, cuando creo que había salido uno de los primeros trailers, yo no lo vi, no lo había visto, no tenía idea que existía. Pero hablar un poco también porque se nota, hubo muchos rumores de que la película tuvo refilmaciones, de que tuvo No, o sea, los tuvo. los tuvo, ¿cachai? Pero en general eran rumores más o menos Claro, más negativos que Sí, otra que cosa, lo que impactó de cierta forma era la base de los rumores, que era, o sea, que era muy oscura. Que me oscura y claro, que que era la muy suavizó. oscura y que, claro, que al ejecutivo de Disney no le gustó que la película fuera tan oscura y la suavizó. Y yo siento, por lo que se ha dicho y porque, mira, como pocas veces han salido muchos integrantes de la producción a hablar de qué fue lo que se borró, qué fue lo que se cambió. Le dieron un final más oscuro que el que tenía. Po. O sea, claro, O sea, que pasa en la es que- idea original y en lo que filmaron al comienzo habían personajes que sobrevivían al Sí, final. es que yo lo leí hace poco, era como que la idea principal siempre fue que todos murieran. Y eso es lo que viene escrito en un principio, pensando que Disney le iba a decir que no, porque era demasiado oscuro y que no que tenía que cambiarlo. Así que se lo presentaron, fue como, no, pero ok, hagan lo que quieran, si van a morir todos que mueran. Así que por eso dejaron como final oscuro al final. Y lo segundo es que los reshoots fueron, claro, parte del tercer acto, digamos, de lo que pasó en Scarif, pero también mucha parte del primer acto. Sí. De la La introducción de presentación. los personajes. A eso iba a ir porque en el fondo en los trailers yo siempre me acuerdo que hay una frase que dejó a todo el mundo preocupado, o sea, al menos a mí me dejó muy preocupado, que es cuando el personaje de Felicity Jones dice I rebel. Bueno, Como que en el fondo tú sabes de que no... era una frase muy hecha. A mí me gustaba, pero como eslogan, como que habían buenas poleras de... Es que eso, es que era como muy Disney, muy Sí. para marketear. Y cuando partí viendo la película y cuando vi en el fondo la naturaleza del personaje de Felicity Jones, me hizo clic al tío y dije, esto no tiene sentido con el trailer, ¿cachai? Y me gustó esta segunda, no sé si interpretación o muestra de Jean, de un personaje bien, bueno, sobre todo por el tema de la vida que tuvo, muy desapegada a todo, con muy poca confianza, muy escéptica. No es una heroína propiamente tal, pues, es una sobreviviente Pero más es que que otra cosa. como que me da la sensación de que en su momento tuvo como mucha creencia, es decir, influenciada por Saw Gerrera, pero una vez que fue como entre comillas traicionada o sintió que se fue traicionada por Saw Gerrera, como que perdió la creencia en todo. Claro. Y más sobre todo si el papá así como estaba trabajando para el imperio. Entonces como que O sea, la quedó- frase esta que hice donde... Que cuando no me acuerdo a Pito de qué se lo preguntaban, pero ella como... si acaso tenía un problema, o sea, si de verdad no le importaba ver la bandera del imperio claro. flameando en todas partes. Y si no hay Y decía, problema, no hay si- problema si no levantáis la cabeza. Claro. Y eso resume muy bien como su punto de vista en general. O sea, como al final da lo mismo, si puede hacerle el quite de la cuestión. Al otro día igual hay que trabajar. Es eso. Es eso. Es eso mismo. No importa que esté al día siguiente, igual hay que levantarse la pega. ¿Por qué le protestan en otro lado y dejan trabajar? Claro. Pero sí, a ver, igual con lo de los trailers pasó un poco que Gareth Edwards en una entrevista dijo que ellos tenían una cuestión que le decían como la indie hour, una cosa así. Que básicamente de repente él o el director de segunda unidad o el director de fotografía decían como, ¿sabéis que ya sé que, no sé, pues estamos Sí, terminando la filmación hoy día? Tenemos una hora para hacer lo que queramos, como filmemos esta toma, por eso le dicen indie hour, como filmemos como en ángulos indie, o filmemos como, salgámonos un poco, saquemos fotos, veamos lo que sale. Y muchas de esas tomas eran tan buenas que sé que coloquémoslas en el tráiler. Pero siempre fueron como experimentales. Claro, fueron tomas experimentales y dijeron, como la típica toma del primer tráiler donde sale Jin con el traje imperial como mirando de reojo hacia la Claro, cámara. con las luces del fondo. Esa fue una toma que nació de una de esas sesiones, fue como, filmemos esto a ver cómo queda, ya qué bonito, pongámoslo en el tráiler. Igual No que la vamos a usar en la de- película. Igual que la de Krennic como con un globo atrás, un planeta atrás que está Con la capa de Sí. fondo y todo. Son como... ¿Cómo decirlo? Quizás ese tipo de tomas que uno sabía como que no existían o que eran muy de trailer. Más que el hecho de que se
se publicitó mucho en los temas, los reshoots, Sí. le dieron a entender a mucha gente que o la película es un desastre, ¿cachai? Y la están intentando salvar de lo que haya. Y que tiene que ver también un poco con la cobertura que hace la prensa de la película. O sea, No, si y tenía una yo- película de estas que aparentemente son tan grandes que no pueden fracasar, y de repente los reportes de la prensa, por el motivo que sean, te lo pintan desde un punto de vista negativo, así como es, sabéis que tuvieron que grabar más de 1 hora nueva de la película porque resulta que a la gente de Disney no le gustó. No, y también tuvo que ver el momento en el que salieron, fue justo en paralelo a Suicide Squad, cuando Suicide Squad también tuvo reshoots y bueno, sabemos lo que terminó pasando con Suicide Squad. La película igual tiene, yo creo que tiene cambios bruscos de ritmo. Yo creo que hay un momento en la película que la película se hace lenta. Al principio diría que... Yo creo que la primera parte de la película es súper dispersa. Y el hecho de haberla vista de nuevo hace poco, como que me confirmó esa sensación de que algo no calza en esa primera parte. Es la- Que ahí se nota que le metieron mano. Claro, Se nota que no tiene una. A ver, digamos. un ritmo, una línea. Pero no una cuestión de ritmo, es una cuestión de. Falta de film, tú decís, como que en el fondo no sabían en qué querían hacer en esa hora. Claro, yo creo que tiene que ver una weá de montaje ahí. De que el montaje trataban, para darle continuidad, fue hacer casi un copy-paste. No sé, que tenemos la primera versión, que tiene cierto tinte más, no sé, digamos, más oscuro, un poquito más tristón. Después como viene, diría, una segunda parte en donde hace una rememoranza de toda la estética, sobre todo de las precuelas. Y después vuelve como o sea, una weá totalmente distinta con el tercer acto, que sube bacán, grandioso, y que rememora más bien a películas de acción. Películas de guerra. Claro, películas de guerra. Pero claro, se nota como que no hubo desde la parte como de montaje una dirección de lo que quería ser la película. Yo creo que justamente por esta cuestión de que la trataron de suavizar en algún momento. Es que también tiene que ver, o sea, yo creo que lo que pensé al principio era de que necesitabas presentar a los personajes. No, tema. Pero ahora que lo pienso digo, quizá no lo necesitáis presentar de forma tan... Y O sea, en el fondo, porque yo creo que el prólogo de Jean es súper efectivo, está súper bien hecho, está muy bonito. No, es necesario, el prólogo es Sí, sí. El necesario. prólogo es necesario. Para entender bien de dónde Pero viene el personaje. toda la sección de Zoe Guerrera, eso. Sí. tú sentiste que al final Zoe Guerrera es un plot device Claro. para que converjan todos Sí, los personajes sí, sí, en el sí, mismo lugar. Esa parte es como lo más débil. Sí. Sí. Y bueno, Que también creo que tenía en la primera versión era un poco más largo y Claro. tenía un sentido distinto a... esta parte fue afectada por reshoots, pero lo que es que, aparte del hecho de que se sienta como plot device, la crítica que se le hace a esa parte es la actuación de Forest Whitaker. Y la segunda crítica que le he visto, digamos, más fuerte en la película. Como que el personaje que Whitaker no junta ni pega, o la Es actuación que de se Whittaker siente fuera de foco. Eso. es como, se es siente- como tan exagerado que no sabes qué mierda está haciendo. Y yo no sé, Save o sea, the dream. entiendo como la idea del personaje, y no sé si la ejecución fue demasiado buena, porque la idea era como hacer una especie de Darth Vader de la Alianza Rebelde, ¿cachai? Porque estaba como más mecánico que humano, con la respiración. De Entonces, hecho, Y ser- la primera respiración que se escucha es el audio de Darth Vader. No, y- Porque la reacción de Woody es súper cuática Claro. al darse cuenta, al escuchar en el fondo la respiración, porque es exactamente igual. De hecho, yo creo que más que tiene que ver que el paralelo como de ser ideología pura, ¿cachai? Claro. Como y que rebelde pasa, por ser rebelde, el ¿cachai? extremo del imperio era El Darth orden, Vader, y el orden por el orden que Claro. es Darth Vader. y el otro es como rebelde porque hay que luchar por la libertad, ¿cachai? Sea lo que sea, que soy guerrera. Lo que pasa es que Soy Guerrero funciona mejor para el fan de Star Wars que conoce la backstory del Sí, personaje. que fue en Clone Pero, Wars. claro, pero si tú vas a ver solamente Rogue One y no cachai qué es lo que hay detrás de la historia del personaje, de por qué es así, cachai, en el fondo, porque es parte de la importancia que tenía es que Soy Guerrero es la primera vez que hay un personaje que se origina en una de las series animadas que da el salto a live action. Soy Guerrero fue un personaje que apareció en la 5ª temporada de Clone Wars. Y te explican en el fondo la resistencia contra los separatistas, el hecho de que tenía una hermana que murió cuando era joven, que estáis peleando contra los separatistas, que los soldados clones le enseñaban las tácticas de guerrilla, ¿cachai? Y, la evolución que tuvo como hacia convertirte en ese rebelde casi en la extremista, que derechamente el imperio lo veía como un terrorista. Claro. Ahora, de nuevo, el hecho de que sea como plot device sirve para entroncarlo con lo que quiero decir, que una de las cosas
buena, cuando yo que tuvo la película dentro de todo lo bueno, fue mostrar el lado más oscuro de la Alianza Rebelde, que no todos son héroes clásicos, como por así decirlo. También hay operadores políticos. Sí. Hay operadores políticos y hay gente que hace un trabajo sucio que nadie quiere admitir, ¿cachai? Y el mismo caso Y no hay Andor una, lo dice al no hay final. una visión unificada No. de qué es lo que tenía que ser la Alianza Rebelde. Eso tiene que ver con la evolución argumental, digamos, de la película, pensando en la época en que se desarrolló, los proyectos originales, las precuelas, que también hablan mucho de política, y esta que derechamente es muy moderna, Claro. muy de nuestros tiempos, Sí. considerando... Terminó siendo más relevante Sí, políticamente de lo que tenían pensado Claro. originalmente. Sí, yo creo. o sea, es muy de nuestros tiempos, habla y bueno, de los grandes conflictos políticos y armados de la historia, en donde aparecen bandos y puta, así como muy este grupito del Rogue One me recordó mucho al Mir como de los inicios, ¿cachai? Claro. Como cuestiones bien bonitas, esta idea sobre el sacrificio, ¿cachai? Sobre los proyectos políticos, esta Dar idea todo de- por la causa. Claro, son cuestiones que se ven hoy en día. Y que se relacionan un poco, yo siento que independiente de la simpleza desde un punto de vista moral, por así decirlo, que tenían las películas de Star Wars, si hay algo que tú sí le puedes rescatar mucho, objetivamente, es que siempre han sabido identificar a los villanos con lo que se entiende como el mal de turno. Claro. Porque el Imperio, en la trilogía original, no solo evocaba mucho lo que era el imaginario nazi, ¿cierto? Claro. Pero también era, o sea, era el miedo real que existía en los 70 y 80 a un gobierno autoritario, básicamente en Guerra Fría. Claro. Las precuelas, con todos los problemas por el tema de la política y todo... Que era, digamos, una crítica velada a la administración Bush. Sí, po. En No, la y, precuela. sí, po. Y también había mucho esto de los intereses comerciales y económicos que mueven la política Y la guerra. y la guerra por su propio fin. Esta que tiene obviamente todo este temor que existe por el resurgimiento del movimiento de extrema derecha, el fascismo y de temor de gobiernos totalitarios. No, y también a la, Y, la apatía que esconde la aparente burocracia. Sí, no, y The Force Awakens también tiene, no solamente canaliza este resurgimiento de los gobiernos autoritarios, lo que es The First Order en comparación con el Imperio, pero Kylo Ren también lo toma como, oye, ¿sabéis que en verdad hay un problema con esta clase de weones como... Los jóvenes que Que admiran. los jóvenes, claro, no solamente que admiran, pero es como el weón entitled, en el fondo como autoempoderado, weón blanco, como con plata, autoempoderado, que se siente como, no solamente con el poder político, pero como con yo puedo hacer cualquier cosa, sea con mujeres, como en el caso se ve cuando secuestran a Rey, o bien sea de un punto de vista político, ¿cachai? Entonces, y esta película funciona bien en ese sentido, ¿cachai? Y de hecho, lamentablemente terminó siendo más relevante políticamente Claro. de lo que tenían pensado. Eso yo encuentro que al final termina siendo un gran valor para la película, no para la saga. Tal vez para la saga, y lo digo desde la perspectiva de que no seguimos la saga así como fervientemente, termina siendo una gran película que se agota en sí misma. Sí. O sea, eso es lo bueno y lo malo en ese sentido. Es un gran standalone y yo creo que va a envejecer bacán por Sí, eso. Onda, va a ser recordada como una gran película, a pesar de ser de la franquicia Star Wars. Puede perfectamente alejarse, digamos, de ese, y yo creo que hay una intención Las grandes clara. películas de Star Wars son objetivamente buenas no Claro. por ser de Star Wars, sino por... Sí, pero yo creo que el gran valor de Star Wars para la posteridad es como en la creación del universo, más allá de que sean buenas historias. Sí. ¿Sabes qué? Hay, No, dale. no, es que a propósito de que tú me habláis, de como que en el fondo del gran valor que tiene de que es buena y es buena también porque se agota en sí misma, creo que también tiene que ver un poco el paralelo a hacerlo con Deadpool. Deadpool tiene la gracia porque últimamente he estado escuchando y leyendo harta crítica a Deadpool y sobre todo ahora de que, bueno, al momento en que estamos grabando este podcast, Deadpool está nominada como mejor... están nominados los premios de los productores. Y los premios de los productores son un factor importante a la hora de ver quiénes van a ser nominadas a mejor película. Y mucha gente dice de que Deadpool es como un meme, que en el fondo se nace, es exitoso y se agota en sí mismo por el momento en el cual sale.
¿Cachai? Como que en el fondo, las grandes gracias que tiene Deadpool en el fondo van a ser como un buen chiste que sobre un momento específico, ¿cachai? Que en el fondo se agotaría en eso, ¿cachai? Pero yo creo que, más que una crítica, yo creo que eso es una gran cosa a favor de, en el fondo, de poder absolver el gran problema que había en el momento, que en el fondo es el tema de la burbuja, la agota. O sea, ya, lo de la burbuja lo hemos hablado 1000 veces, pero yo creo que hay un objetivo agotamiento por el formato, por la alta cantidad de películas de superhéroes que hay hoy en día. Y yo creo que Deadpool supo canalizar ese hastío y hacerlo comedia. En el caso de Rogue One, yo creo que en el fondo agarró un momento en el caso de este, como no sé si como, yo creo que hablar de que Star Wars tiene un revival me parece demasiado exagerado de mi parte, pero yo creo que hay un momento, siendo muy fanático, sí me parece que existe un... Pero yo creo que la alta aceptación que tuvo Force Awakens y en el fondo la posibilidad que le dio a este equipo de poder contar una historia en sí misma, me hace mucho sentido lo que pasó con Deadpool, que en el fondo van a pasar a la historia como dos momentos en los cuales los géneros, el género, no sé, Star Wars puede ser considerado un género en sí mismo, pero el género de los superiores por otro lado se permitieron hacer cosas distintas en medio de momentos que podrían haber sido o que podrían haber pasado como una parte más de algo muy grande. Star Wars es un género en sí mismo porque con Star Wars, por así decirlo, se acabaron las space opera. ¿Tú cachai que no hay space opera en el cine actualmente? Lo más cercano que hubo fue Jupiter Ascending y no le fue bien. Y antes de eso un par de películas más chicas. La primera Star Trek, si queréis considerarlo, claro, que no es space opera en sí, pero es como... Básicamente fue la audición de J.J. Abrams para hacer Star Wars. Entonces, claro, Star Wars es eso. Es un género porque terminó acabando, por así decirlo, con todas las otras. Y lo otro que yo iba a decir es que, bueno, es con lo anterior, con lo que estábamos hablando, el tema de la moralidad. Que es cuático ver una película donde la gente, o por así decirlo, parte del bando, entre comillas, bueno, más allá de la objeción moral que uno puede tener, que son los rebeldes, vestidos como musulmanes, atacando tanques en calles. De hecho, te iba a decir eso respecto a la weá de su carrera. Se notaba mucho, más considerando el contexto de que Jeddah es una Jerusalén, ciudad que es Jerusalén en Star Wars, ¿cachai? Entonces, como, ok, estamos hablando de que los buenos de la película, buenos entre comillas, toman el imaginario que la gente más asocia con el malo de la época actual, ¿cachai? Como los terroristas, ISIS, ¿cachai? Terroristas suicidas. Y te provoca, al menos, yo creo que más para la gente gringa que para ver estas latitudes, una suerte como de conflicto moral interno, o como, ok, ¿está bien esto o no está bien? ¿Quiénes son los buenos acá o no? Y eso es interesante porque, ok, uno va al cine a pensar Star Wars, uno va a divertirse un rato y ver una buena película, ojalá. Pero es interesante cómo toca ese tema, de nuevo, el tema de que Cassian Andor al final de la película o antes de partir a Scarif dice, ok, nosotros hemos hecho montones de cosas malas por el nombre de la Alianza Rebelde y esta es nuestra oportunidad para hacer que todo eso que hemos hecho anteriormente cuente. Y encuentro que es en cierto sentido, más para los países que han sufrido gobiernos dictatoriales como el nuestro, uno analice como el rol de la resistencia armada, ¿cachai? En esos procesos. De hecho, hace poco leí un ensayo que hablaba un poco respecto a eso. Y hacía un punto que era súper bueno, que hablaba y decía, bueno, mucho se ha dicho que la película, los personajes se mueven bajo una moralidad gris, que llama la atención porque Star Wars todo normalmente es muy blanco-negro. Sí. Pero el punto del artículo era, bueno, ¿de verdad se entiende moralidad gris? Onda, si tú estás bajo la opresión de un régimen dictatorial, ¿de verdad cualquier medida que te asegure librarte de ese régimen opresivo es gris? ¿O básicamente vale o no todo con tal de... Eso depende de... ¿Hasta qué medidas o qué clase de sacrificio estás dispuesto a tomar en pos de librarte de algo que es peor de lo que tú vayas a hacer? Eso es súper difícil de responder. Por eso digo que, ¿sabes? Uno no es la intención ir a pensar Star Wars a ver al cine, pero la película te permite darte esas discusiones, ¿cachai? Y generar un debate. Y generar debate. Y una cuestión filosófica, o sea, más allá de que sea Star Wars, de nuevo, como cuál es el rol y el valor de la resistencia armada y hasta qué punto estás dispuesto a tolerar las acciones extremistas en pos de liberarte de ese gobierno extremista también.
como dice la canción de Metallica, Fight Fire with Fire, ¿cachai? Pues, tenemos que tomar el camino alto de la moral, ¿cachai? Y no rebajarnos a su nivel. Como decir, recuperamos la democracia con un lápiz, ¿cachai? Porque en realidad la mejor de esa frase es el recuperamos. Recuperamos, claro. Es como lo mismo, como recuperar la democracia con un lápiz es obviar, o ni siquiera obviar, como borrar, ¿cachai? Con la goma de ese lápiz, el rol del MIR, del Frente Patriótico. Esa es la gran victoria moral de este país. Dice algo del tema del lápiz. Sí. Pensar que fue una transición, una victoria pacífica, no violenta. O sea, ya quedó comprobado a lo largo de la historia y nuestra generación sobre todo ya como que se ríe de la cuestión. Como que la asumen que fue una mentira. Y claro, y la generación que... las dos anteriores yo creo que tienen más complejo con eso, pero la nuestra como que todavía está más... Que al final tiene que ver un poco con qué es lo que valoráis exactamente la democracia. Sí. Porque es como... Bueno, lo que valoráis es necesariamente no estar bajo un régimen dictatorial y cambiarlo por un régimen donde vaya a votar, si es que vas a votar. Entonces como sí, ¿cachai? Fue un triunfo, obviamente. Ya no mandan los milicos, ¿cachai? Ya no se tortura al nivel, no hay toque de queda. Ya no hay desaparecido a ese nivel, ya no hay... Porque o sea, han habido desaparición de democracia, pero obviamente no podéis comparar los que han habido en los últimos 27 años a todos los que hubo en la dictadura. Claro. Entonces puede ser, sí, pero bueno, al final igual fue un triunfo la dictadura porque la lógica socioeconómica, política que impuso la dictadura todavía se ha prolongado y bueno, básicamente hay cómplices civiles que todavía están en el poder. Claro, libre. Y hay uno que está a punto de ser presidente por segunda vez, pues. Sí, más encima. El tema y que quiere mandar a Stormtroopers a la Araucanía. A la Araucanía, porque creen que son los buenos, de alguna manera. Porque las tallas se crían solas. Sí. Hace poco hubo en Estados Unidos antes que salía Rogue One entrevistaron a un no me acuerdo si era asesor de Trump, pero un republicano, no me acuerdo si era asesor o no, que estaba metido con el gobierno y todo. Y le preguntaron por qué opinaba de Star Wars y la cuestión. Y dice, no, o sea, a mí me gustan mucho las películas, pero desde la primera vez que las fui a ver en 1967 siempre me sentí un conflicto porque sentía que el imperio debían ser los buenos. Y claro, la moraleja de la cuestión era como, felicidad, esta es la clase de gente que eligieron para ser presidente. Claro. Alguien que es capaz de fracasar un test moral diseñado por niños de 6 años. Claro. Y no es chiste. Así de sencillo. O sea, se encuentra que el imperio debe ser los buenos, como tenía una visión demasiado torcida de lo que es la realidad. Mira, ¿sabes qué? Aunque depende... Yo con eso trato de ser súper cuidadoso hoy en día. Sí, eso te iba a decir. Porque, a ver, justamente esa moralidad súper naif, se puede decir, de los 80, 70, que creó Star Wars, pensaba que esos eran los buenos y esos eran los malos. Y que bajo contexto de Guerra Fría... Sí, claro. Entonces ahora justamente lo que te muestra la película con Rogue One es que esos bandos, o ni siquiera bandos, tiene que ver con la utilización de la fuerza, cómo se ha validado en cualquier estamento, en cualquier esfera, ¿cachai? Y eso no es ni bueno ni malo. Yo creo que el imperio no es necesariamente malo, tiene que ver con una idea y concepción de la vida y del mundo y responde a una forma distinta de ciertas personas, ¿cachai? Que por aves o motivo piensan de esa forma. Y nosotros no somos buenos porque creemos que debemos vivir en democracia y qué sé yo, no sé, vivir en paz. Yo considero legítimamente... No sé, yo creo que si estuviéramos hablando de un imperio que realmente existió, podríamos hacer esta distinción, pero fue un imperio que realmente, o sea, es una hueá ficticia, ¿cachai? No está deschiñado para hacer una distinción moral, para decir, no, es que no era tan malo, si estamos hablando de un hueón que, no sé, o sea, genocidio, ¿cachai? O sea, a lo que voy, esa cuestión ha pasado en la historia de la humanidad y en momentos históricos súper precisos. Mira, hasta los regímenes más nefastos han tenido el apoyo popular en algún momento. No, sí, está bien. Y eso responde a realidad histórica. Por eso, hablar de bien o mal, ¿cachai? O sea, mira, a nivel macro, sí, está claro que el imperio son los malos, ¿cachai? Porque no solamente por diseño de la narrativa, ¿cachai? No estoy hablando del tema real, por eso, o sea, si estamos hablando de la hueá nazi, ¿cachai? O de lo que pasó acá en Chile. Es que voy a lo mismo, yo creo que la narrativa te permite abrir esquemas argumentacionales para defender el imperio. Él se estaba convirtiendo
¿Cómo era? ¿República? Sí. La República se estaba convirtiendo en una weá burocrática, weón. Viene un compadre que viene a, digamos, ordenar las cosas. Digamos, puede haber un planeta en Chuchunco, no sé cuánto, que tal vez le está recibiendo rédito económico De hecho, del régimen. de hecho, a eso quería llegar, imperial, porque hay ¿cachai? alguna historia dentro del canon de Star Wars. Y hay personajes que te dicen, por ejemplo, pasó hace poco en el cómic de Darth Vader con el personaje de Doctor Aphra, que es como el gran descubrimiento de los cómics de Star Wars en cuanto a personaje original. Y ella, personaje, moralidad muy oscura, qué sé yo, que es básicamente un Indiana Jones, como una versión mala de Indiana Jones, una arqueóloga espacial. Y ella te dice, oye, ahí que cuando yo crecí, mi planeta era un caos, ¿cachai? O sea, todos se mataban por todo, no había comida, no había nada. Y llegó el imperio y trajo seguridad, trajo comida, trajo prosperidad. Y decía como, yo no voy a aceptar que gente trate de quitarle eso a mi planeta, ¿cachai? Y es como, es un punto de vista, bajo ese contexto es válido, ¿cachai? Independiente de que tú estés en desacuerdo con el imperio, pero... O sea, dentro de la misma narrativa podía encontrar subnarrativas que te permitan justificar para un lado o para el otro si estaba bien o estaba mal, ¿cachai? Fuera de la narrativa a un nivel macro que te dice el imperio es malo. Claro, no sé. O si no... Es malo porque la música dice que es malo. Ah, claro. O si no, pregúntale a Barney Stinson sobre quién es... El Karate Kid. Claro. De hecho, esa como teoría alternativa bien como popular en la internet, donde como Yo creo que es más por el... Ralph Macchio es el buen malo de la película Sí. para muchos. Yo creo que explotó con How I Met Your Mother. Sí, de más. ¿Sabes qué? Claramente. A lo que está diciendo Camilo, lo pensé harto estos días respecto a la cuestión de Piñera. Entonces me preguntaba, ¿cómo, weón? No sé, con cierto nivel puede llegar a ese nivel de identificación con esa figura, ¿cachai? Uno lo puede atribuir a la ignorancia. Que en el caso con de Piñera Piñera- siempre O sea, en esperable. el fondo, igual Pero- Está en el rango de las posibilidades. Pero, ¿cachai? En el fondo, tú puedes pensar de que hay gente que realmente se siente identificada con Claro, ese porque, tipo tiene- de personaje. porque ¿cachai? tienen Porque- unos valores que lo identifican. Es que también, por ejemplo, yo creo que también... Yo creo que un a poco- eso es lo que apuntaba Sí. Víctor delante. O sea, no es Mira, Claro, más que haya... a la validez de la opinión más que a, Si tú a la te- justificación No, no, sí, por empírica supuesto, sí, sí. o desde tu punto de vista No, de por si supuesto, está sí, bien o mal. estamos de acuerdo en eso, Sí, sí. estamos completamente de acuerdo en eso. Mira, Piñera como arquetipo igual te obedece a un segmento poderoso de la población que tiene poder, oportunidades, tiene toda su vida prácticamente cubierta, salud, educación, todo. Y lo único, básicamente, este arquetipo lo único que necesita es seguridad. Orden y seguridad. Orden y seguridad. Que son las ¿cachai? palabras fetiches. Que al de final cierto- del día, cuando dicen Chile es un caos, es porque ven que en el 11 en el que hubo un asalto en Pudahuel. Claro. Y dicen que Chile es un caos, ¿cachai? Pero no saben lo que es la pobreza, po, Claro. ¿cachai? Entonces, yo creo que en el fondo no me parece para nada extraño que Piñera tenga un acercamiento al... Es que por lo mismo, viene parte de un segmento poblacional que valora el orden y la seguridad por sobre otras cosas. Se puede Sí. decir que la libertad no es nada, o sea, no es el tiempo. O sea, la o libertad sea- no vale porque o si sea- no tiene orden y seguridad porque sería un libertinaje, ¿cachai? Y eso no se vale. O sea, hubo un discurso público en Estados Unidos post atentados terroristas en los cuales dijeron, bueno, transemos nuestra libertad por seguridad. Y eso va... y la población dijo, hagámoslo. no sé. Y ¿Cachai? eso va, y eso es lo irónico, es que va en contra de lo que dijo uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que dijo el que intercambia un poco de libertad por un poco de seguridad no merece ni lo uno ni lo otro. Y eso es lo que terminó pasando con Estados Unidos hasta cierto punto. Hablemos del tercer acto. Tremendo tercer acto. Glorioso. Glorioso. Hermoso. Como Bobby Road. Perdón. Sí, pues, es el tercer acto donde... ¿Caché que ahí es donde me acuerdo de Guardians of the Galaxy? Cuando en Guardians of the Galaxy de un momento a otro pasan a ser los mejores amigos, somos familia, somos... Sí, sí, sí. ¿Cachai? Aquí pasa Aquí todo se eso. siente... Sí, se siente así. Pero por ejemplo, la química entre Diego Luna y Felicity Jones lo vende mucho mejor. Sí, sí. Que la de Soy Saldana con Chris Pratt. Claro. Es que eso está tan poco. Si hay algo malo que tiene Guardians of the Galaxy es que no le sacan provecho. Claro. No. Está muy poco desarrollado Gamora como personaje en la película. Groot tiene más Sí. líneas diciendo 3 palabras Sí. que soy Saldana. Y un arco, digamos, más Sí. profundo que el de Gamora en la película.
Bueno, James Gunn nunca se ha caracterizado por escribir buenos personajes femeninos en todo caso. Una crítica común. Pero en este caso, o sea, mi crítica, mi reparo para ser más que crítica, que está con el momento cuando Baze Malbus le dice como suerte hermanita, cuando decía a Jean, y ese momento encuentro que no estuvo ganado en la película. No, es que porque ese es el tema, no porque- hubo interacción entre Jean y Baze Malbus en la Es que película. en general pasa con estas como diálogos afectivos que cuando son de un momento a otro te causan el tiro rechazo. Claro. Porque tú sabes de que no hay... Y de repente incluso la química de los actores puede ayudarte a eso, pero en este caso no hubo nada que justificara eso. Y como digo, yo creo que el tema de los protagonistas, de los 5 que son los grandes rostros de la película, yo creo que como tándem funciona mucho mejor. Pues, el tándem de Felicity Jones, Diego Luna, el tándem de el piloto Body y de... hoy pues me acuerdo de los personajes. Que Body funciona mejor como el, ¿cómo decirlo? Como el amigo de todos, por así decirlo, como que bien con todos los otros personajes. Claro. Que Body tiene un arco súper interesante, porque básicamente era parte del imperio, pero Claro. sin ser parte. O sea, era básicamente un camionero, ¿cachai? Era un camionero para ser. Claro. El camionero. Dos. TVN. Electric Boogaloo. Claro. Pero, claro, o sea, de repente se da cuenta, o sea, en la novelización un poco mejor explicado, pero que estaba trabajando para lo que era el lado equivocado. Y básicamente la amistad que tiene con Galen Erso, lo que lo motiva básicamente a convertirse en un desertor. Gracias, muchachos. Irónico de llamarlo desertor y que su escena tiene un planeta desértico, pero eso es digamos, un juego de palabras que solo se da en español y no en inglés. Ujú. Debo decir que el robot de esta película es el más bancal de todos los robots de... Es un gran robot. Sí. Es un gran Con robot. Alan Tudyk, buen trabajo. Sí, como K2SO. Sí. Y muchas escenas improvisadas, de hecho. Hay una escena que es cual y yo lo vi después que la vi por primera vez, me enteré, y cuando la vi por segunda vez se notaba mucho, que es la escena cuando se hace pasar como que los tiene prisioneros y le pega un manotazo. sí, sí. Esa va fue improvisada, y de hecho si tú te fijas ahí, la reacción de Diego Luna al taparse es para esconderla que estaba cagado la risa, porque no se esperaba ni la cachetada ni el como controlate o todo de atrás. Claro. Y una gran escena esa. Y Sí. creo que eso porque la película en general ya, ok, no es... Quizás hubiese sido más oscura en su versión inicial, pero aún así termina siendo súper oscura en general, considerando lo que es el universo Star Wars. Pero aún así tiene esos momentos como de humor, no sé si negro, pero un poco de un dry humor, como se dice en inglés. Es que es necesario para Sí. la atención. Al final puede ser la película más oscura del mundo, pero si no tenía el espacio para inyectar un poco de humor, aunque sea para aliviar no tanto la trama en sí, pero al público. Al público. Pero eso, Sí. y eso es muy Star Wars también, porque Sí. en el fondo en todas las películas, cada vez que ha habido como, no sé, en el caso del tercer acto aquí una batalla, siempre en la batalla hay un par de guiños de humor, porque en el fondo si no hubiese algo que destenga un poco el ambiente. Eso es insoportable. O sea, claro, aparte tampoco es la misión de Star Wars de hacer No. una... Pero bien. No, y que hecho eso igual es un gran personaje, no solo por el sentido del humor, pero porque igual tiene Un arco un específico. pequeño arco y una evolución de ser como, bueno, sabéis que soy un androide reprogramado, estoy aquí porque soy un androide y porque me obligan, ¿cachai? Todo es como estoy aquí porque me obligan. Y al final su sacrificio Y una cuestión voluntaria. Sí, pues, no, y la forma en la que genera un lazo de confianza con Jin, que al comienzo a todas luces no existía. Pues. Exacto. Y como el punto máximo es cuando Jin le entrega la pistola como... Aquí tenés. Claro. Y eso es algo en general bueno, por así decirlo, dentro de la película, es que todos los personajes principales tienen un arco en la película y todo se resuelve ese arco, ¿cachai? Incluso Krennic, que es el antagonista, tiene un arco propio. Y es gracioso porque, o sea, es oscuramente gracioso porque termina muerto por su propia creación, por así decirlo. Y nunca obtuvo crédito por nada, en ninguna cosa. Entonces, en ese sentido como que el guión funciona, porque está bien construido que no dejen cabos sueltos. Jin tiene su arco y lo termina, obviamente. Cassian tiene su arco y lo termina. Body tiene su arco y lo termina. Sí, en Todo general, lo termina, casi y todos tienen... la pareja de tienen monjes claro, tiene su arco, que es el mismo. Son arcos de redención Sí. en general, ¿cachai? Son no solamente Jin y el momento en que una mezcla entre ver el potencial destructivo de la Estrella de la Muerte y la muerte de su padre,
terminan generándole la motivación que necesitaba y el cambio Claro. De corazón. espiritual, básicamente. Decir, oye, ¿sabéis que ya es imposible agachar el moño? Exacto, ante ya esto? la apatía ya no es una opción válida. Y en ese sentido, como que el discurso que da ante los rebeldes es como completo opuesto a lo que decía hasta hace un momento atrás. Es una gran escena, especialmente porque tú pensás que una película tradicional, al final todos lo hubieran aplaudido, sí, vamos, y al final es como, no, sabéis que tu discurso fue muy bueno. No, pero no estamos todos de acuerdo porque Claro. estamos cagados de miedo. Yo sé, también es una buena, o sea, es una escena que se siente verosímil, ¿cachai? Por mucho que sean rebeldes y todo, es un momento para estar cagados de miedo. O sea, tenemos un imperio, ¿cachai? Galáctico con un arma capaz de destruir planetas. Es imposible no sentir miedo en ese momento. No, y en Y general, no entregarse a la desesperación. ese ¿cachai? momento y Estamos lo que perdidos. viene después y el tercer acto en general, yo creo que es, pese a que existía formalmente, ese es el inicio de los rebeldes, de la alianza rebelde en general. Como alianza. Porque, claro, y si quería entroncarlo con lo que se ve en Rebels, hasta ese punto eran células rebeldes dispersas que después se empiezan a agrupar, pero no existía este objetivo común. O sea, había un consejo donde si no están todos de acuerdo, la weá no se hace, ¿cachai? Claro. Y tú ves, porque hay gente que está muy asustada, bueno, están los Mon Calamari que son como, locos, vamos y ataquemos al tiro. Es como, y son los primeros que agarran papa cuando... Sí. Porque tiene que ver también un poco con la xenofobia misma del imperio. O sea, por algo el imperio emplea casi solamente humanos, porque hay todo este tema de la doctrina Tarkin, porque es como la primacía de los humanos sobre las otras razas alienígenas en la galaxia. Por eso los Mon Calamari son tan asiduos a Atacar. ser los primeros en responder por el almirante Radus, que no solamente un guiño al almirante Akbar, pero que está basado en Churchill. Ya. O sea, no solamente visualmente porque lo hicieron como que se pareciera físicamente a Churchill, pero también es como un líder en tiempos de guerra, ¿cachai? Toda la cuestión. Almirante de su propia nave. Interesante, no había visto ese paralelo con Churchill, pero tiene Está razón. bueno. Me puedo haber agachado. Y yendo como a la parte final, porque es que hay que Que, o sea, comentarlo. que uno puede hablar del tercer acto en general y yo creo que... Hay que hablar de lo Sí, último. pero es que- Claro, que podía yo hablar quiero de mencionar- de la batalla espacial. Es que quiero mencionar Scarif en general porque, o sea, Scarif fue una cuestión, es un trabajo súper duro hacer una batalla espacial. No, y en general, mezclada con una en batalla la de parte guerra. más de película de guerra, no solo por los guiños obvios de las películas de la Segunda Guerra, Vietnam, qué sé yo, la diferencia entre básicamente tener la infantería peleando en las playas y las naves vienen a ser los barcos que se están, Claro. y los aviones que se están matando mientras está ocurriendo la batalla de pie. Porque aparte de eso, es como, ok, la edición, ¿cachai? Para hacer que esas dos batallas que están ocurriendo al mismo tiempo se sientan un todo, es un trabajo súper titánico y lo hicieron súper bien. O sea, el ritmo del tercer acto es perfecto. No hay ningún momento en que uno pueda decir, chuta, esto está siendo demasiado largo, demasiado latero, no está pasando nada interesante o no deberíamos haber visto esto, sino que está en su proporción justa. La batalla Y si espacial lo no pensáis bien, dura son lo más incluso que tiene tres que durar. partes porque la infiltración Claro, que es de lo que empieza. Jyn y Cassian, o sea, va en paralelo, pero es distinto a lo que está pasando en la playa y lo que está pasando en el espacio. Y aparte que, digamos, tiene fases distintas, que la primera parte como con la infiltración y cuando recién llegan y empiezan a poner las cargas explosivas, Claro. se siente un poco más como, ok, victoria. La segunda parte ya es lo completamente opuesto, porque es como que ya están empezando Claro, a y sufrir ya la derrota la y, batalla después, terrestre, y después el clímax, sí. con el La llegada de la sacrificio. flota, la cantidad de pilotos, y hay un montón de guiños, como por ejemplo, y de continuidad con el episodio 4, que es por ejemplo lo que se hizo reutilizando escenas que se filmaron de los pilotos de X-Wing del episodio 4, escenas que no se filmaron pero no se ocuparon y las reutilizaron ahora para dar el sentido de continuidad de decir, loco, estos son los mismos pilotos Claro, que el estaban, leader. claro, los mismos pilotos que estaban en la Estrella de la Muerte tienen que estar acá, pues, ¿cachai? Y otro guiño es que uno de los primeros que en morir es Rojo 5. Y eso explica por qué Luke puede ser Rojo 5 en el episodio 4. Esa es un gran que yo no me acuerdo. Es una explicación precisa, no. así como es 2 segundos de pantalla, ¿cachai? Que, Rojo 5. Ya, Bueno, todo este escuadrón azul liderado por Fassbender con bigote. claro.
¿Cómo se llama el personaje? No me acuerdo. Pero, mucha gente le dice Blonde Biggs. Pero Sí, tienes razón. Y otra cosa que, bueno, aparte de lo ¿cómo decir? De lo bien editado que está la batalla y del ritmo que tiene y de lo poner la guerra en Star Wars, es eso último, ¿cachai? Que la muerte de los personajes principales uno por uno te muestra la crueldad de la guerra, ¿cachai? Como a veces no tenéis una muerte gloriosa y eso se ve en el personaje de Bodhi, ¿cachai? Que le llega una granada y ahí nomás, ¿cachai? Y eso fue todo. No tiene su last stand, no tiene su momento glorioso, su one-liner, su momento para inmortalizarlo, sino que termina de hablar, le llega una granada y eso es todo. Y fue. Cumplió su rol, o sea, digamos, alcanzó a hacer lo que tenía propuesto hacer. Y fue como una suerte como sacrificio involuntario, pero lo logró, ¿cachai? Como fue muy heroico. Y el sacrificio en general, o sea, básicamente todas las tropas que estaban en tierra murieron, sea porque o con el Imperio o ya después cuando llegó la Estrella de la Muerte. Claro. Todos murieron. El ataque kamikaze de la Hammerhead Corvette, porque el ataque es como, loco, necesitamos destruir el generador. Llámate una nave a que polonea a otra y las tire contra el... Sí. Y loco, murió toda la tripulación del... Pese a que ya justo estuve leyendo como hubo una discusión dentro de Lucasfilm, porque el equipo de efectos especiales decía, bueno, nosotros no podemos matar a toda la gente que va arriba de esta nave. Y se pusieron a discutir cómo qué hacer. Y originalmente colocaron una escena donde las cápsulas de escape salían de la... Pero el problema es que se veía demasiado... Como había muchas cosas ocurriendo en pantalla que se iba a perder y al final decidieron sacar esa escena. O sea, igual se mantuvo la idea de que se morían todos. Claro. Era una cuestión narrativa súper bacán. Cuento sobre la película que no sé si le devolvió. Yo creo que le dio una mayor importancia a la Estrella de la Muerte como objeto dentro de la saga, porque se ve, quizás, bueno, producto de la época, qué sé yo, en las películas originales se ve como muy ridículo, y sobre todo en la tercera, en el sexto episodio, con la nueva Estrella de la Muerte al lado de los Ewoks, como que le quitan todo tipo de... Y en ese sentido, el Retorno del Jedi es como un poco agridulce, porque tiene una tremenda escena de batalla, que es, digamos, Endor en sí, digamos, la batalla espacial. Una tremenda escena en general, que es lo que pasa en el trono del emperador, ¿cachai? Que es probablemente la mejor escena de toda la saga. Sí. Y la buena de los Ewoks. Me acuerdo cuando la vimos cuando hicimos el comentario, que la veíamos y decíamos, ¿sabes que en verdad el Retorno del Jedi en general es bien malo? Pero tiene sus partes muy buenas, ¿cachai? Pero y el tercer acto de la película, salvo los Ewoks, es muy bueno. Sí. Y aquí lo que pasa en esa escena justamente cuando, ocurre el gran desenlace de los personajes, los miembros de la misión, la Estrella de la Muerte aparece como un arma, po. Y una, digamos, es una gran toma cuando se ve el horizonte. Hay y muchas, se ve porque partiendo de Jedha, cuando básicamente hay un eclipse, claro, y lo que está eclipsando el sol es la Estrella de la Muerte. En cierto sentido, lo que hicieron con la Estrella de la Muerte en Rogue One es lo mismo que hicieron con Vader en Rogue One. Es devolverle la mística, lo poderoso y lo malvado. O sea, después de... Y aquí mostraron a Vader de una forma de la que nunca sabía. Qué bueno que lo sacaste porque no lo habíamos mencionado. Ahora vamos a hablar del Claro. Sí. O sea, traer de vuelta a Vader de una forma en la que no lo habíamos visto antes, porque la tecnología no permitía antes mostrar al personaje como en todo el esplendor que uno conocía porque lo había visto en los cómics, o en los juegos, o en las series, qué sé yo, o como Anakin en la trilogía precuela y en las series, ¿cachai? En cambio aquí es como, este es el Vader del cual hablaban y no habíamos visto. Y es una escena que tiene mucho de película de terror, como de slasher film, como esa maravillosa toma de la oscuridad y se siente el sable láser rojo. Esa es la escena del año. Es perfecto. Y todo lo bueno es como ahí el terror, saber qué hacer tratando de abrir la puerta porque sabían lo que se venía. ¿Sí? Pensé que esa escena habría tenido mucho más impacto con un plano secuencia. Que se hacía una sola. Así, con un artista. Claro, incluso así como en la onda esta película de Ben-Hur, ¿cachai? Que cuando hay la carrera, la pantalla esa chica, claro. Una wea así. Sin desmerecer a Gareth Edwards, pero uno se imagina, por ejemplo, Cuarón, Cuarón dirigiendo esa escena, solamente esa escena del pasillo con Vader, y ha sido, digamos, un agasajo visual, digamos, trascendental, ¿cachai?
Pero está bien hecha. Yo encuentro súper bien. Está bien hecha porque independiente te guste o no la película, te guste o no la saga, como que hay que sentir digamos, la tensión de los personajes que están tratando de pasarse el plano, El ¿cachai? pendrive. Y puta, lo va a lograr, weón. Tú sabes que lo logra, pero Sí, en ese pero- momento tú te preguntas cómo mierda lo hacen. Bueno, y la cantidad de buenos que murieron Sí, para que sí. pasara eso. Pero ya, yo Y de incluso de Vader me quiero hablar un poco con la otra escena que tiene Vader. Que hay una faceta que es súper extraña y que no normalmente nos ve en el personaje. Los one-liners. Es un one-liner, po, weón. Que en realidad como Básicamente el después de ahorcar a Krennic con la fuerza como Don't choke on your no te aspirations, ahogues con tus director. propias aspiraciones. Y es como loco. That joke Vader. Claro, como lo que hace después con I find your lack of faith disturbing. Pero, iba a mencionar algo que no mencionamos, que cuando aparece la Estrella de la Muerte y bueno, le dispara a Scarif, ¿qué les parece el final de Jyn con Cassian? Es muy Watchmen. Lo mencionamos la salida Sí. del cine, es una imagen muy Watchmen. O sea, Yo creo que estuvo bien el hecho de que haya como afecto entre ambos, pero que no haya sido nunca una pareja romántica. Sí. eso es lo mejor, yo creo, porque al final del día tú hubieses visto de que lo hubiesen puesto como una pareja trágica. Y al final Claro. fueron dos tipos que se conocieron, que tuvieron. Se encontraron. Claro, pero no hay algo así como. No es el. Hay como un aura de qué habría pasado. Claro, pero no es hay. como loco, quizás bajo otras circunstancias podríamos haber tenido una vida juntos, quizás Claro. podría haber pasado algo más, pero onda, hicimos la pega, nos ganamos el descanso, ¿cachai? Nos redimimos ante lo que nosotros creíamos que estábamos haciendo mal y puta, ¿qué más podía hacer? Claro, ante digamos, esa- enfrentamos el fin juntos, ¿no? Y eso, más que pareja, fueron como compañeros, ¿cachai? Como Sí. compañeros en el sentido de Ahora, que se la haga a la izquierda. George Lucas lo hubiese matado dándose un beso. Ah, sí, Sí. sí, por supuesto. Pero yo creo que estuvo bien que se dieron un abrazo, porque es un abrazo súper agridulce por en la circunstancia, ¿cachai? Como estáis pasando tus últimos segundos de vida. Es como buscar confort antes de morir. Refugio. ¿Cachai? Claro. Como una weá superhumana. al final. Sí. Es saber que no vaya a morir solo y Claro. que lo que hiciste valió la pena. Sí, exacto. Y yo creo que un momento súper bonito. Es un momento de sorpresiva profundidad emocional en una saga que a veces puede ser muy superficial. Y bueno, eso después te da, ¿cómo decir? Da paso a una frase que puede ser como cliché, ¿cachai? Pero que demuestra igual el respeto que se ganó la misión al respecto a la Alianza Rebelde, cuando Radus le dice Rogue One, may the force be with you. Como que honramos su sacrificio, vamos a hacer lo posible por... Yo creo que lo más emocionante de todo eso es cuando tenemos el gran cameo de la princesa Leia y le dice Claro. que hay ahí Es esperanza. que ese momento... Es precioso, Sí. precioso. Bueno, y sobre todo ahora con las circunstancias en las Claro. que estamos, donde resuena Y mucho más. y te pinta bajo una luz completamente nueva la labor de Leia en la trilogía original. Le da más peso todavía seamos serios, Leia es objetivamente un personaje más fuerte que Han Solo y que Luke. Sí. Que ha perdido más. Y ha, Sí. ha luchado con mucho más... Luke perdió todo y que hizo se fue a esconder. Claro. Leia perdió todo y siguió ahí en la lucha. Y se po, mantuvo, digamos, ahí... Incluso con su reputación destrozada, porque... Sí, po. O sea, no lo explican en The Force Awakens, pero... había sido miembro del nuevo Senado Galáctico, si Sí. no recuerdo, y perdió el puesto porque descubrieron que Se era hija de supo Darth que era Vader. hija de Darth Vader. Y la echaron cagando. Digo, oye, usted es hija del genocida más grande de la galaxia, váyase, no tiene nada que hacer acá. Y aún así se mantuvo en la lucha, ¿cachai? Digamos, desde una parte más, un poquito más Un underground. Claro. No, y te pinta también distinto porque te demuestra que Leia estuvo ahí, po, weón. O sea, estaba quedando la cagada afuera, ¿cachai? Uno asume que Radus y toda la tripulación de la nave murió. Claro. O a lo más fueron capturados. O sea, no es un Lo futuro que no- muy alentador para claro. ellos. Leia estuvo ahí, escapó a duras penas con los planes. Y tiene Acto la valentía seguido, Vader la encuentra y tiene la valentía de mentirle a la cara. Claro, de decirle, no, estamos en una misión diplomática. camino a alterar. Como, loco, te vi hace 5 minutos salir. Salir de Skynet, weón, no tenéis nada que hacer. Por eso como que recontextualiza y le da más potencia al You are a part of the Rebel Alliance and a traitor. O sea, Juan tiene razón al decirle que es una traidora porque sí, estaba ahí. Y porque eras parte del Senado del Sí. Imperio. Que una cosa que mucha gente de repente no sabe. Que el Senado de la República se mantuvo hasta Hasta el después episodio de hasta el episodio 4. El Senado fue destruido después de la... De- o sea, Palpatine disolvió el Senado después de que se destruyó la Estrella de la Muerte. O sea,
De hecho, no, antes. No, un poco antes. Fue antes, porque acuérdate que estaban en la escena con los otros del Imperio. Sí, llega sí, Tarkin y le dice: Tenemos buenas noticias porque el emperador ha Sí. decidido disolver el Senado. Claro. Y esa fue la primera mención al Senado que se le hizo. Yo creo. Pero yo creo que Rogue One tiene un efecto que es muy potente y que es recontextualizar el episodio 4. Sí. Porque claro, uno leyendo el opening scroll, ok, construyeron de buena manera los planos de la Estrella de la Muerte y ya, fue difícil. Pero con Rogue One uno se da cuenta lo realmente difícil y lo que tuvieron que sacrificar para poder conseguir esos planos. Y le da sentido a todas las ridiculeces del argumentativas del... Sí, o sea, del- tapó del todos episodio los cuatro. hoyos que tenía. Claro, Claro. ¿Por qué hay una falla tan evidente en la Estrella de la Muerte? Claro, porque la pusieron a propósito. Y ese fue un buen guiño. O sea, Sí. podría haber sido, digamos, uno de esos datos ridículos que dan para tapar un hoyo, pero se sintió bien dentro de la narrativa porque tú sabes que Galen Erso está... Claro, que no hemos forzado. hablado mucho de... Es un personaje menor en cuanto a aparición, pero Matt Mikkelsen le da... Pues es Matt Mikkelsen, ¿cachai? Sí. Le da Fue un una aura calidad al de actor personaje que te vende no solamente la relación con su hija, ¿cachai? Pero el odio... Lo reprimido que Claro, el odio hacia Krennic y que es una persona como que supo aguantar bajo las circunstancias y encontrar su momento para colocar y en el fondo manipular todo el imperio, hacerles creer de que era necesario colocarle esa guay a la Estrella de la Muerte, ¿cachai? Porque lo que él dice, de hacerse indispensable sabiendo que si no lo hacía, iban a continuar sin él. Claro. Y fue una venganza muy bien hecha, ¿cachai? Porque, o sea, digamos, a posteriori, por así decirlo. Una apuesta arriesgada que funcionó. Porque si lo descubrían y, digamos, se daban cuenta de lo que era, claro, podría haber muerto antes de lo planificado. Pero yo encuentro que es potente en cierto sentido porque el tipo, digamos, perdió su reputación, ¿cachai? Por completo. O sea, que yo sepa, nunca recuperó, a menos que lo hagan en un futuro, su estatus como de pacifista, sino que siempre va a ser considerado como un colaborador del imperio, como una parte civil del Nadie va a imperio. saber en el fondo que él fue el que puso la debilidad de la Estrella de la Muerte. Entonces, digamos, trabajar bajo ese supuesto, ¿cachai? Cuando estoy haciendo esto, pero nadie jamás va a saber lo que hice, no es fácil. Y aún así lo hizo. Es un gran paralelo con el personaje de Ben Mendelsohn, Claro. que es lo único que busca el El reconocimiento. reconocimiento nunca lo obtuvo, irónicamente. Y creo que en la novela precuela Rogue One, que no me acuerdo cómo se llama, Catalyst, ese tema de Krennic sigue vigente, ¿cachai? O sea, sigue haciendo cosas y otros se aprovechan de lo que hacen. Entonces, como que toda su vida fue eso, hacer Un cosas, Perkin. un Perkin, y que todo el mundo se aprovechara de eso. Y en ese sentido, de nuevo, la película tiene todos esos arcos narrativos y los cierra, y está muy bien hecha en ese respecto, más allá de su falla de Que ya hemos hablado. claro. Claro. ¿Qué les pareció el tema, el elefante en la habitación? Tarkin y Leia digitales. Qué bueno lo sacaste porque Yo- también yo quería tratar de reconducir la conversación en serio. Porque siento que hay una desconexión en base a lo que algunos críticos o muchas páginas de internet han comentado respecto a lo que ellos creen y la sensación general de la gente. Siento yo. Porque yo no he visto a nadie, al menos dentro del círculo cercano o lo que yo he leído en internet, que haya ido a ver la película y que le haya molestado la inclusión digital de Tarkin y de Leia más joven. Pero he visto mucha gente, o sea, me acuerdo, creo que fue IndieWire, que no me sorprendería porque son nefastos, que dijeron que básicamente esta weá era como un sacrilegio, po. Claro. Revivir a... O sea, lo que no sé si fueron ellos, pero lo que yo he leído al respecto del tema, ¿dónde queda, si podéis recrear a un actor, dónde queda el artista detrás? ¿Cachai? Como que en el fondo los actores ahora se van a tener que preocupar de que su imagen no sea usada después de su muerte, ¿cachai? Ese es más o menos, es un debate Es más... que es un debate, yo creo que de la industria cinematográfica Sí, sí. y cómo se va a desarrollar Sí. eso Porque- a nivel futuro, más que como el recurso que se utiliza, que yo creo que está súper bien utilizado dentro de la película. Claro, o sea, me imagino que hoy en día le pidieron la autorización a los familiares De Peter Cushing. de Peter Cushing, claro, y Tengo entendido que Carrie quedaron Fisher, felices, pero... y es que también depende por la de qué- forma en la que se hizo,
y por la relevancia que le volvieron a dar, o sea, los hijos y la familia, o sea, se hizo de una gran forma, Claro. se hizo con mucho respeto. Con respecto al actor y al personaje. Claro, porque se llegó a un punto de decir, bueno, sabéis que no había otra forma, porque el antecedente más próximo que había eran los como 30 segundos que aparece Tarkin al final del episodio 3. Claro, Que eso era maquillaje a ser un actor, y se veía horrible. claro. Se veía muy mal. Y menos mal que lo mostraban de lejos, porque si tú veis las fotos de cerca se veía muy mal. Sí, pues se veía demasiado exagerado el maquillaje. Claro. Pero por ejemplo, yo creo que un debate que es interesante que se tenga, o sea, ahora obviamente se va a tener, de hecho, creo que si no me equivoco que Robin Williams en su testamento puso de que su imagen no puede ser utilizada comercialmente. Y corrió el rumor hace poco de que supuestamente se habían reunido con la familia Carrie Fisher y cómo habrá sido que tuvo que salir un comunicado oficial de parte de Lucas y decir ahí que no, nosotros no vamos a dividir a Leia digitalmente. Es un tema muy sensible, ¿cachai? Y yo creo que ese es el tema, ¿cachai? A mí no me sorprendería, por ejemplo, que tomaran un actor clásico, no sé, estaba pensando en Brando, ¿cachai? Ponte tú Hay un comercial Se va a hacer con Brando. está iglesiando. Se va a hacer con- Hay un comercial de chocolate, no sé de qué marca, donde revivieron digitalmente a Audrey Hepburn. En Sí, me su acuerdo. mejor época. Sí, me acuerdo. Entonces, pero es que hay un tema también que tiene que ver con qué es lo que vaya a hacer, porque en el caso del comercial, si no me equivoco, y se ha hecho en otros casos, es que como esta discusión, como cuando se presentó el holograma de Tupac, que fue en Coachella, Sí, en Coachella. que era como... Michael Jackson. Claro, o sea, es un holograma o está algo como realizado digitalmente por completo. Pero la forma en la que se hizo en Rogue One es básicamente se aplicó un maquillaje digital. Claro, Porque hubo actores distintos. Claro, hubo actores que estuvieron en set que interpretaron que no solamente el cuerpo con el traje y todo fueron los que proporcionaron la voz, salvo algunas líneas que ocuparon directamente del audio original. Tomaron el actor que hace la voz de Tarkin en la serie animada y todo para que suena básicamente igual. Sí, no me acuerdo cómo se Peter llama, Cushing. no se acuerdo, pero el mismo actor que va a ser de la voz de Obi-Wan viejo en Sí. Star Wars Rebels. Que como el doble, por así decirlo, es como el doble oficial de Tarkin en las series animadas. Siempre el que aparece Tarkin es la misma persona que hace la voz, porque le sale muy igual. Y lo que hicieron fue eso, o sea, hubo toda una actuación, el actor estuvo en el set, todo, y lo que hicieron fue aplicar un maquillaje en vez de físico, que ya vimos en el episodio 3 que se veía horrible, Sí. aplicarlo digital. Y funcionó súper bien. Sí, yo creo que como recurso, en una saga como Star Wars, yo creo que se justifica. Pero claro, si vamos a reír a Marlon Brando, si vamos a reír a grandes estrellas para revivir grandes franquicias, yo creo que sería... No, bueno, no se justifica. Es que también tiene que ver porque aquí se hizo, pese a que alguna gente encontró que se hizo, que ocupó mucho, que se hubiera mostrado a Dark en 5 minutos, que eso hubiera sido suficiente. Pero se hizo, lo hizo de forma muy respetuosa y no se ocupó durante toda la película. O sea, ¿cuánto era de en general? ¿10 minutos? Yo creo que 15 sí que mucho. No, 10. 10 máximo. ¿Y lo de Leia fueron cuánto? ¿30 segundos? Fue un gran momento. Sí, Fueron, pero fueron 10 segundos, no sé si lo más. pero no fue más que eso. Entonces, Fue una línea. sí, bajo eso funciona bien. No, pero de todas formas es un gran debate Sí, para... hay que de cara al tenerlo futuro. porque yo no pensaba, o sea, no me sorprendería que no sé, familiar inescrupuloso Stephen Stanton se llama el actor de la voz de Tarkin. vendan los derechos de, no sé, pues como decía, Brando, de qué sé yo, cualquier otro gran Sí, actor. creo que con Al Pacino querían rejuvenecerlo. El que quiere rejuvenecer Scorsese a De Niro. para The Irishman, que es la gran película con la que se supone que se va a despedir Pacino, De Niro, Joe Pesci, todos los que hicieron un cine de crimen se van a despedir con esa película y con Scorsese, que es el segundo gran director de crimen. ¿Tenemos que alguna reflexión final? ¿Algo más que decir, jóvenes? Es una gran película. Es una gran película. Ya. El Final Fantasy de Star Wars. Ya. ¿Qué se viene al futuro con Star Wars? Aparte del episodio Este 8, año el episodio La 8, película Han próximo, Solo. Han Solo. que ahí va a no ser en la sabemos. misma onda. O sea, No la misma En el onda. sentido que Standalone, sí. claro, Standalone no parte de la saga Pero principal. es un tono distinto, o sea, los directores son los directores de Lego. Ahora. Yo creo que. Yo diría que va a ser standalone, pero si tenemos un actor joven, dependiendo del lugar donde lo pongan, sí, puede está que claro. haya secuela.
Solo 2, Electric Boogaloo. Claro, probablemente. Ahora, ojo que Felicity Jones tiene contrato por una película más. Sí. Firmó por 2 películas. Pero digo, creo que todos firmaron por 2 películas. Y por una también. Así que. O sea, pues que podría aprovecharlo, o sea, si quisiera tenía un periodo de 15 años entre la infancia y si quisiera contar como So Guerrero y su rebelde. Pues Claro. Felicity Jones. Sí, sí. Pero no sé, ahí está esa opción. Yo, puede que. Es que es difícil poder pensar de que los van a poner en. Porque sí, no los veo poniéndolos, no sé, en la escena de un bar. ¿Cachai? Claro. Sería raro. Y de hecho, yo creo que quitaría uno de los méritos que tiene esta película, que en el fondo, salvo esos cameos específicos, no tenemos, no sé, pues no aparece Grido, no aparece, Claro. ¿cachai? No aparece nadie que a uno. Yo creo que eso la dejan solo. Que es curioso, es una película que cada vez se va sintiendo como va dando mejor vibra, por así decirlo. Pero no por Han Solo, po. No, pues por todo lo que lo está rodeando, por los actores que lo están O sea, los directores que Hulk, son los de Woody Harrelson, Leo Emilia Movie, Clarke. claro, pues Donald Glover, que yo creo que es Donald como Glover. el gran gancho que todo el mundo quiere ver la Loco. película Ese por John Donald Lando. Glover como Lando. De hecho, a mí me gustaría más que una secuela de Han Solo, me gustaría un standalone con el joven Lando. Sí. Traidor. Edgar Wright te pensamos. Creo que tengo que corregir algo. Creo que la película, como ahora en Sí, Rogue de One, ratas. Tarkin no lo hace la voz Stephen Stanton, que es el de la serie, ¿Ya? sino lo hace el mismo actor que, digamos, que hizo, Ah, que ya. hizo de él, que se llama Guy Henry. Que Ahora sale muy bien entonces Sí. la imitación. Sí, realmente hay que sacarse el sombrero porque como que si no lo... O sea, pensáis que es Peter Cushing en realidad, si no veréis que es digital.